Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de orientación en el ámbito de la cirugía plástica y la medicina en sentido general en todo lo que respecta a la apariencia del ser humano, en especial de nuestros queridos dominicanos. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha trascendencia, ya que como vivimos en el trópico, estamos expuestos a las inclemencias de las radiaciones ultravioletas y eso genera una serie de tumoraciones a nivel de la piel, sobre todo en la cara, que muchas veces se hace un mal diagnóstico, las personas se descuidan y cuando acuden a buscar la ayuda de los especialistas de esta área de la piel, muchas veces es tarde porque hay una infiltración y unas ramificaciones que requieren que el tratamiento, que pudo haber sido simple, sea más complejo y requiera de internamiento, tratamientos complementares como radioterapia, quimioterapia y otras vertientes terapéuticas disponibles en el mundo. Por eso hemos invitado a la doctora Luisa González de Bogar, una prestigiosa dermatóloga de aquí de la ciudad y del país, quien nos hablará en el día de hoy sobre los tumores cutáneos o el cáncer de la piel. Bienvenida doctora a este su espacio Consultando al Cirujano. Gracias por tu invitación. Es un honor estar aquí y yo espero que el tema que vayamos a exponer hoy pues sirva de educación para el público en general y que sea un índice para que la población realmente aprenda a cuidarse y pueda acudir al servicio médico a tiempo. Eso es muy importante, señores, y yo quiero comenzar preguntándole a la doctora, porque nosotros nos enfocamos, los médicos de cierto nivel, en lo que es la prevención. Y no hay prevención sin protección solar. Y para esto nosotros tenemos que preguntar a la doctora, que tiene tantos años, unos 30 años de experiencia en lo que es la dermatología en la República Dominicana, sobre cuál es la forma correcta del uso del filtro solar, si es filtro, si es pantalla, qué es lo que más le conviene a la población usar y con qué frecuencia debe hacerlo y a partir de qué edad. Bien, fíjate, lo que está realmente sobre el tapete son los filtros de amplio espectro. Los filtros de amplio espectro son pantallas solares. Anteriormente se utilizaban lo que son filtros nada más para los VA o los VB. Ya los filtros de amplio espectro o pantallas filtran VA, VB y el VC. O sea, toda la gama del espectro de la radiación solar. Realmente la población está un poco equivocada, un poco desvirtuada en el concepto de que a veces se aplican el filtro antes de ponerse al sol, antes de salir, y realmente deben de conocer que el filtro o la pantalla solar debe de aplicarse por lo menos mínimo 15 o 20 minutos antes de ponerse al sol. ¿Esto por qué? Porque los componentes activos de las lociones o las cremas filtrantes deben de incorporarse a la epidermis, a las proteínas de la piel para que realmente cumpla su función. Si no, está totalmente superficial y entonces algunos pacientes te dicen que les pica, que les molesta, que se les corre, que se les pone rojo. Esto porque realmente no se ha fijado de una forma efectiva lo que es la piel. O sea que eso tarda de 15 a 20 minutos. Sí, tarda de 15 a 20 minutos y debe ser realmente recolocado cada 2 horas o cada 2 horas y media. Eso depende realmente del grado de exposición, el tiempo de exposición que vaya a tener el paciente y naturalmente del factor de protección solar también que tenga el producto. Usualmente para lo que es la ciudad o lo que llama City Block, con un 8 o un 15% de factor de protección solar es suficiente. Cuando el paciente va a estar expuesto ya a la playa, a la montaña, pues se requiere un factor de protección solar más alto, sea de 45 o hasta 100. El factor de protección lo que te dice es el tiempo que tarda la piel en ponerse eritematosa, en cambiar de color a rojo, o sea, en estar quemada, según el tiempo que el paciente se exponga al sol. Oigan bien, queridos amigos, nosotros estamos hablando aquí de que usted no es que se pone a las 7 de la mañana un filtro que viene mezclado con una base y usted se olvida del mundo. Usted esté bajo techo, esté en la ciudad en el carro, esté caminando o esté nublado, esté lloviendo, usted debe de cualquier forma reponer su filtro solar de cada 2 a 3 horas para evitar no solamente manchas, discromías cutáneas, sino también cánceres primarios que pueden
convertirse en tumoraciones más importantes. Déjame decirte, los productos que filtran, no solamente las radiaciones, también tienen productos antioxidantes, porque ahora mismo existe una contaminación ambiental tan grande a nivel de todas las grandes ciudades, que se ha visto que realmente la contaminación ambiental, además de las radiaciones, la exposición al sol, es uno de los factores de aparición de carcinomas en piel. O sea que el paciente no solamente desde dentro y desde fuera tiene que cuidar todo su ente, su individuo, de su alimentación, la ingesta de agua, el cuidado de la piel, sino que también debe tomar antioxidantes y colocar antioxidantes, porque la contaminación ambiental es uno de los factores realmente para la aparición de carcinoma y del fotoenvejecimiento cutáneo. Claro, esto es por la oxidación celular. Por lo tanto, señores, oigan bien, comenzando este diálogo con la doctora Luisa González de Bogar, hemos tocado el tema de la prevención del uso de la pantalla solar o los multiespectros, como dijo la doctora. Entonces es importante que todos, niños, adolescentes, adultos y ancianos, utilicen factor de protección solar mínimo de 8 en la ciudad. Y ya en el campo y en la playa de 15 hacia arriba, dependiendo, me imagino, también la coloración, el tipo de piel de la persona. Naturalmente, el fototipo del paciente incide mucho en la selección, también el sexo, la edad y el tipo de actividad u oficio que ejerza, o el tipo de vida que pueda llevar. Por ejemplo, en los niños y en los ancianos, esas edades extremas, debemos de tener más cuidado. En los niños, porque el componente hídrico en sus pieles es mayor y tiende realmente a producir problemas de deshidratación en mayor porcentaje que el resto de la población. Y en los ancianos, porque su piel es más compacta, es atrófica, tiene menos componente lipídico y naturalmente el anciano también tiende a quemarse más. O sea que estos dos grupos de edades hay que tener más cuidado con ellos. Inclusive en los niños deben de exponerse al sol antes de los 2 años de edad y deben de tener un gorro o algo que lo proteja por la fontanela para que realmente ese niño no sufra ningún tipo de desbalance hídrico o térmico realmente. Y los ancianos, no solamente por lo que te digo de los cambios de atrofia y de cerosis cutis que ellos tienen, sino porque el anciano también por las horas de exposición solar o de radiación solar que ya tiene acumuladas en su vida, es más propenso también a la aparición de carcinoma. O sea, los pacientes después de la mediana edad o ya en la tercera edad son los que en mayor porcentaje presentan los carcinomas de piel, porque ya tienen radiación acumulada con el transcurso de los años. No, y que ya como en el caso de después de los 40 años, las personas dejamos o reducimos la producción de lo que es el ácido hialurónico, también el colágeno y los factores de crecimiento. Entonces, cuando usted llega a los 80 años, tiene una piel que parece cáscara de cebolla, un pergamino súper delgado, donde las 3 camadas de la piel están menos de la mitad de una sola camada normal. En este caso, en la República Dominicana, doctora, ¿cuál es el tipo de cáncer o de tumoración cutánea más frecuente que ustedes ven en la práctica médica? Bueno, no solamente en República Dominicana, el carcinoma realmente de mayor aparición a nivel mundial, en un 90% es el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular asienta primordialmente a nivel de la piel, de la fascia, de la cara. Y cuando se presenta específicamente en lo que se llama la zona H o la centrofacial, es de mayor realmente mal pronóstico. Este tipo de carcinoma tiene varias vertientes, como el carcinoma nodular, adenoide, el morfeiforme, el superficial, pigmentado, está el ulcus rodens y también el terebrante. El terebrante es un carcinoma vasocelular de alto riesgo porque realmente tiende a destruir todo el área donde está localizada. Esta tumoración realmente no metastatiza, es prácticamente... por continuidad. Exactamente, la metástasis no existe, pero destruye, es totalmente terebrante y destruye el área donde está localizada. Por ejemplo, si está localizado un carcinoma a nivel de párpados o de nariz, pues realmente puede invadir senos paranasales o el globo ocular. Entonces es un paciente que hay que tener mucho cuidado con él. Es de larga data, puede tener una evolución lenta.
el paciente te puede decir que tiene 10, 15 años con él, y lo ven usualmente como una papulita perlada de un tono ahí medio ambarino o como blanquecino, que no le da mucha importancia porque se confunde mucho con una entidad totalmente benigna que es el nebodérmico. Entonces realmente clínicamente quien debe de hacer el diagnóstico es un médico. Entonces los pacientes se descuidan en ese aspecto. Ahora bien, dentro de todo, yo te diría que cada día la población está más educada al respecto. O sea, lo que veíamos hace 15 o 20 años no lo estamos viendo ahora. Esa es la realidad. O sea, las personas tienden a acudir con mayor prontitud a un médico especialista para buscar un servicio, porque están más educados, la gente se preocupa más, no solamente por su aspecto físico, por su estética, sino también por su salud. O sea que a nivel mundial, a nivel de la población en general, la gente está más preocupada cada día y acude más con mayor prontitud a una consulta. Yo recuerdo cuando yo rotaba por el Instituto Dermatológico de Santiago, cuando estudiaba medicina, venían muchos señores de la sierra de San José de las Matas con carcinomas vasocelulares bastante avanzados, que tenían que tener unas cirugías más radicales con injerto cutáneo para poder observar la evolución y entonces luego pasar a un colgajo, ya que es una cirugía más compleja. Luego de la pausa seguiremos conversando con la doctora Luisa González de Bogar sobre los tumores cutáneos o cáncer de la piel. En el día de hoy estamos conversando sobre los cánceres de la piel, que son más frecuentes de lo que usted se imagina en la población mundial y sobre todo en la población que nos compete, que es la población de la República Dominicana. Doctora, hay una inquietud a lo interno de la población, inclusive los médicos generales, sobre cómo saber. Yo veo personas que me llegan a la consulta que le extirparon un lunar o un nevo de la cara y realmente cuando analizamos el caso no tenía los requerimientos que nos hicieran sospechar que podía evolucionar a una malignidad. Entonces, para que los amigos televidentes puedan tener una idea más depurada, ¿cuál es la alerta en un lunar? ¿Cuáles son los lunares que no te van a producir nada malo? ¿Y cuáles son los que pueden evoluir a lo que sería una tumoración? Sí, los nevos lo podemos clasificar en lo que son los nevos dérmicos, que son nevos que son como una papulita, una lesión cupuliforme del color normal de la piel o de un color marrón claro. Inclusive pueden tener un componente piloso. A veces los pacientes piensan que el tener un vellito, un pelo, le da los incrimina como maligno y no es cierto. O sea, son nevos dérmicos que se comportan benignamente y no transcurren hacia ningún proceso neoplásico. Ahora bien, existen los nevos melanocíticos también, que son placas, no tienen ninguna relevancia. Son al ras. Son al ras, son placas de un color marrón, rojizo, pueden ser ya más oscuros, y este tipo de nevo sí puede progresar hacia lo que son los nevos de unión, nevos yunturales, y esto a su vez hacia los nevos displásicos. ¿Cuáles son los parámetros de alerta que puede tener la población? Pues bien, mira, si un nevo melanocítico cambia de textura, esa placa que antes era totalmente al ras se hace ligeramente rugosa. Si la ves como escamosa, que se desprende algo de su escama, si sangra, si todo lo que es la periferia se hace difusa, no hay un frente de avance totalmente delimitada, tú lo ves estrellado, totalmente arboriforme, si se ulcera, si tiene alguna sintomatología de dolor o de molestia. Entonces, estos son síntomas que el paciente puede tener presente para acudir y hacerse la extirpación. Ahora bien, cuando desde el punto de vista clínico, el médico puede pensar cuándo extirpar un nevo un nevo melanocítico, que ya es un nevo de unión, o ya es un melanoma maligno nivel 1, por la dermatoscopía.
Entonces ese es un elemento, un armamentario que el médico debe utilizar y cada día se está utilizando más. El dermatoscopio no es más que un microscopio de inmersión con un aceite que realmente podemos ver hasta dónde está la profundidad, la deposición de los melanocitos, y esto nos da un índice realmente del pronóstico de ese nevo, de ese lunar. Y ahí entonces procedemos a retirar, a extirpar o no. O sea, dependiendo de lo que usted vea, se coloca arriba del paciente con un aceitito. Es un aceite que es un microscopio, con un microscopio de inmersión manual, que tú ves la profundidad, la deposición del pigmento, y eso te da un índice realmente cuál es la capacidad o el pronóstico que pudiera tener ese nevo. Y en la dermatoscopia no solamente lo utilizamos para nevos, sino para ya una cantidad de afecciones dermatológicas, y es de gran utilidad. Esto es además de los factores clínicos que el médico puede observar realmente cuándo es un nevo dérmico y cuándo es un nevo de unión. O sea que para que ustedes tengan una idea, queridos amigos, cuando usted ve que ese lunarcito que era plano se convierte en un lunarcito con relieve, hay cambio de coloración, los bordes no son redonditos, sino que son como con trabéculas estrellados, sangra, se descama, entonces es una voz de alerta para usted acudir a un servicio de dermatología para que un especialista de la piel le haga el diagnóstico con este microscopio de sumersión y entonces determine si es cierto que está evolucionando la malignidad, para entonces trazar lo que sería la táctica quirúrgica. En el caso de la extirpación, si es pequeño, me imagino que se aproximan un cierre directo. También hay que tener presente, por ejemplo, los nevos dérmicos, que son fácilmente confundibles con un carcinoma vasocelular, sobre todo con el carcinoma vasocelular nodular. Si hay eritema en su periferia o hay presentación de telangiectasias, ya eso le da un índice al paciente que no es un nevo, que puede transformarse, no se transforma, es un carcinoma vasocelular. El eritema, queridos amigos, para que ustedes entiendan, es como un enrojecimiento alrededor de la lesión, y las telangiectasias son la formación de vasitos sanguíneos, como si fueran arañitas vasculares, de estas que le salen a las mujeres en las piernas, sí, pequeñitas alrededor de la lesión. Entonces son dos parámetros más que usted debe tomar en cuenta y acudir a un especialista. En este caso, esta imagen que tenemos acá, doctora, es un carcinoma vasocelular. Sí, es un carcinoma vasocelular pigmentado. Esto fue hecho en la residencia ya de cirugía. Vemos los márgenes de extirpación y próximamente pasa la otra. Sí. Aquí tienes el colgajo. Hice un colgajo de rotación con un triángulo de borde de descarga en toda la línea preauricular y posauricular, y vimos cómo hay un desplazamiento hacia la porción cruenta donde se extirpó la tumoración. Es muy interesante, señores, ver las Vimos el antes y el después, ya con el paciente totalmente cicatrizado, y en un postquirúrgico tardío, cómo el paciente pues responde a este tipo de terapia. ¿Cuál es la tasa de recidiva, doctora González, de lo que es el carcinoma vasocelular? O sea, yo llegué con un tumorcito en la frente, se me extirpó, se me hizo un colgajito. ¿Qué seguimiento se le da a este paciente? Depende, eso depende de muchos factores. Depende de la histopatología del carcinoma vasocelular específicamente. Depende de la localización, del tamaño, de la, vamos a decir, de la forma de diseminación, de la penetrancia de ese tumor, del tamaño del tumor, de la edad del paciente. Y, por ejemplo, yo te diría que tumores mayores de 6 milímetros realmente, o son de bajo riesgo, de 10 milímetros ya son de mayor riesgo, y de 20 ya sabemos que son de alto riesgo. Y la localización, si está centrofacial o de mayor elevado riesgo, si está en la región frontal, en la región temporal o en el cuello, de mediano riesgo, y si está en el tronco, en las extremidades, de bajo riesgo. También vamos a decir, la histopatología desde el punto de vista, por ejemplo, el superficial o el pigmentado o en placa, son de menor riesgo que los nodulares, los adenoides, que tienen infiltración adenoide, o pueden tener infiltración perineural a nivel de los nervios, de los nervios. También el morfeiforme es de
de alto riesgo, y el terebrante, que es el que realmente es sumamente agresivo. También está el Ulcus roden. El Ulcus roden es como una placa verrucosa con unos bordes mal definidos, pero que tú ves todo un reborde como reseco y muy elevado, y una ulceración central también es de mal pronóstico. Como si fuera un volcán. Exactamente. Queridos amigos, vamos a una pequeña pausa para continuar este diálogo interesante con la doctora Luisa González de Bogar, dermatóloga, sobre los tumores cutáneos. La verdad que este diálogo sobre el cáncer de piel que estamos sosteniendo con la doctora Luisa González de Bogar es muy interesante, sobre todo en la República Dominicana, donde no existía una cultura de protección en lo que respecta al uso del protector solar, valga la redundancia, y sobre todo en los niveles más bajos y desprotegidos de la nación dominicana. Aquí se da mucho el caso de que tenemos muchas personas con alopecia, falta de pelo o calvicie, y me imagino yo que la calvicie es otro factor de desprotección que hace con que personas presenten en el cuero cabelludo este tipo de tumoración. Carcinoma. Sí, fíjate, el pelo realmente es una vestimenta para el cuero cabelludo, y realmente la piel del cuero cabelludo es muy sensible a las radiaciones y se presenta con relativa frecuencia a nivel de la región frontal o la línea de implante frontal, y en el cuero cabelludo en general en los pacientes que no tienen pelo. Con mayor riesgo los fototipos 1, 2 y 3, los pacientes de piel de tez clara. Este paciente que tú tienes aquí, si lo puedes pasar, sí, es un carcinoma vasocelular ya pigmentado, al cual se le hizo una extirpación en forma de cuadrado paraceta, el cual es un avance, un colgajo de avance bilateral, medial. O sea que aquí tienes el posquirúrgico, si me hablo aquí. Ahí estaba el colgajo aquí, exactamente, la extirpación de la tumoración, el planteamiento del colgajo con un avance medial, y el posquirúrgico ya después de... A la derecha. Exactamente, después de curado el paciente. Es una tumoración relativamente frecuente. Tú me hablabas de cuáles serían las recidivas también, este tipo de... Sí. Pues fíjate, dependiendo también no solamente de los factores que te mencioné anteriormente, sino de la pericia del cirujano. O sea que realmente se dice que en la primera ocasión es la ocasión para tú ser totalmente un 98% curativo y no paliativo. O sea que la primera intervención quirúrgica es crucial para que realmente no tengamos recurrencias. Cuando se hace con los márgenes suficientes, adecuado, dependiendo de la histopatología que tú tengas, ya con una biopsia previa, pues la recurrencia, por ejemplo, de un cierre directo puede ser de un 92 a un 95%. Cuando utilizamos lo que es la microcirugía de Mohs, que la utilizamos con relativa frecuencia, inclusive nuestros residentes de cirugía son enviados a Michigan, a Ann Arbor, al hospital, para hacer un entrenamiento en cirugía micrográfica de Mohs. Esto lo hacen ellos durante 3 meses. Y se está utilizando con relativamente frecuencia, y el porcentaje de curación cuando utilizamos esta técnica es de un 98%, tanto para carcinomas vaso como para los espinocelulares, que son los que con mayor frecuencia tratamos. Miren qué interesante, señores. Es importante, oigan bien, el diagnóstico preciso con el abordaje quirúrgico integral que garantice la no recidiva. En el caso, doctora, cuando se presentan las recidivas, ¿viene más violento la tumoración? Totalmente. Ya un carcinoma que viene por recurrencia, por segunda ocasión, es un carcinoma, tanto un vaso como un espino, con mayor agresividad. Y dependiendo realmente, ya la extirpación es mucho más amplia, o hay que dar radioterapia, y viene entonces lo que es la actividad multidisciplinaria. Yo entiendo que debe de intervenir un cirujano oncólogo en este tipo de eventos. Señores, queremos agradecer en el día de hoy a la doctora Luisa González de Bogar, quien ha venido aquí consultando al cirujano para orientar a nuestra teleaudiencia sobre cuáles nevos, cuáles lunares pueden convertirse
a la malignidad, pero sobre todo cómo prevenir la incidencia mediante la protección solar. Y ya vimos las diferentes tácticas quirúrgicas dependiendo de la tumoración y la localización. Doctora, muchas gracias por haber venido a acompañarnos y esperamos poder contar con su presencia nueva vez para tocar todos estos temas tan interesantes de lo que son las patologías cutáneas. Muy buenas noches y recuerden que mañana domingo a las 9:30 de la noche se repite por este canal de ON TV Consultando al Cirujano.